Estamos en el Gran Café Tortoni, como siempre, de lunes a jueves. Y el otro día hablábamos acerca de palabras mágicas que pueden generar hechos prodigiosos. Y ahí en medio de esa enumeración aparecieron los árabes, aparecieron los musulmanes, y ese creer de los árabes en el poder prodigioso de la palabra. Y hablábamos también de los poetas. El caso es que en Odag, gracias a los poetas, sobre todo a Qus, Mahoma descubrió la palabra que es indestructible, llamada también el oro de los árabes. Ustedes saben que las 9/10 partes de Arabia están cubiertas de arena. Hemos contado algunas veces aquí la historia del ángel Gabriel, que para completar la belleza de la creación de Dios va a desparramar arena por el mundo y lleva toda la arena del mundo en una bolsa. Y el diablo, por hacerle un chiste, le rompe la bolsa justo cuando el tipo pasaba encima de Arabia, y allí se derrama casi toda la arena que estaba destinada al mundo. A cambio de este inconveniente, Dios ofreció algunos dones al árabe. Por ejemplo, un cielo lleno de estrellas como no hay otro en el mundo, para que esté más tentado de mirar hacia arriba que no hacia sus pies, donde está la arena. Y le ofreció el turbante, que es más precioso en el desierto que una corona real, cuando abraza el sol. Y la tienda, que es mejor en el desierto que un castillo. Y la espada, que es más ligera que el viento. Y también el camello y el caballo. Pero el mejor de todos los dones fue la palabra. Y se habla por ahí del cerebro de los francos, de las manos de los chinos y del lenguaje de los árabes. Los tesoros de la poesía que consolaron a su madre, Amina, que también cautivaban a Mahoma. Y él decía que decir que Mahoma decía no está bien, pero bueno. El árabe recibió el don de modelar en el verbo, así como otros modelan en piedra, en metal o en mármol, que no hay en el desierto. Y así como no podía edificar palacios o ciudades o catedrales sobre la arena, pues modelaba con palabras. Estaba pensando en la pintura y en la música, que eran artes también vedadas al musulmán, en cierto modo, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Lo figurativo, digamos, que le estaba vedado por esos lados, claro, exigía una compensación. ¿Y dónde sigue la palabra, no? En fin, que la palabra debía hacer el trabajo de todas las artes juntas. Y fíjese que el poeta, el shair, era también un sacerdote, era un curandero, un sabio, un árbitro, un jefe. Y era omnipotente, como empezamos a decir el otro día, porque podía matar por medio de la palabra, podía con sus versos traer alegría o tristeza o desencadenar la cólera o la tempestad, la venganza, la guerra. Y para cada estado de ánimo los árabes tenían un poema oportuno. Todos los jefes de tribu, para ejercer esa jefatura, tenían que ser elocuentes. Y tanto es así que palabras como Said, Amir, Kail, que son palabras que significan jefe, significan también el que habla. Es decir, que el jefe es el que habla, es el que posee la elocuencia. Si no la posee, no es jefe. El vocabulario árabe, y esto también lo hemos dicho algunas veces, es muy variado. Algunos decires que tienen su relieve, ¿no? La lluvia es escupir de ángeles. No está mal, y me acuerdo de la lluvia griega, o del cielo, mejor todavía del cielo griego. Aquella creencia primitiva de creer que la lluvia es llanto de los dioses, o peor, como creían los griegos, aguas menores de los dioses, orines de los dioses. Pero estaba acuñada en el idioma, de modo tal que con la misma palabra se designa el cielo, Ouros, que a una escupidera. Y esto ha llegado hasta nosotros. Urano, orinal, tiene toda la misma raíz. Úrea, todo eso viene de las aguas menores del dios del cielo, que era Urano. En el caso de los árabes, Alejandro, bien podríamos recordar que esta relación con los humores humanos, digo los humores en el sentido griego, justamente, por ejemplo, la saliva tiene particularidades especiales también con las mujeres, hablamos de las uríes. Claro, las uríes
una gota de cuya saliva era capaz de endulzar el océano. Pero también, fíjese que aquí aparece la saliva en los 50 sinónimos de muerte. Hay, además de estos 50 sinónimos, muchas frases cortas, como tenemos nosotros, ¿no? Cantar para el carnero y cosas así. Y hay una que es ahogarse uno en su saliva. Eso es morirse. Y después está como en casi toda lengua, sonó, reventó. Hay una que es lameó su dedo, que está bien, fulano lameó el dedo, dice que se murió. Acá tenemos algunas que son tan arbitrarias, como por ejemplo cantar para el carnero, que nunca he sabido qué demonios significa. Hay 300 palabras diferentes para el caballo. Bueno, y hoy vamos a recorrer un poco el Islam, que hace mucho que no recorremos, con algunas informaciones útiles, digamos así. Por ejemplo, gustos de Mahoma, o mejor dicho, disgustos de Mahoma, cosas que no le gustaban a Mahoma. Aborrecía a los perros, como un amigo mío. sí, y a los lagartos. Aborrecía las dentaduras amarillas. Pero claro, esto tiene su explicación en la importancia que él daba a la higiene de la boca, porque decía que la boca es el canal por el cual pasa la palabra de Dios. Por consiguiente debe conservarse limpia y purificada, a punto tal que él mismo había aconsejado a los musulmanes el uso del escarbadiente. Aborrecía también a los pintores y a los escultores. Ahí tenemos que hablar un poquito de la música, de la pintura y de la escultura. La ley veda todo tipo de música, pero esto viene incluso de antes del Islam. Jamás se la usa en el culto de la mezquita. Y lo que sí se puede decir es que los que se vanaglorian de puritanismo presumen de evitarla. No está muy bien vista que digamos la música, si bien existe desde luego. Y por otra parte la ortodoxia también condena la pintura y la escultura, y de ello resulta el progreso de los adornos geométricos, de los arabescos y de la caligrafía árabe. La decoración preferida de las habitaciones acostumbra a ser una muestra de escritura selecta. Fíjese. También aborrecía Mahoma los bordados costosos y el olor del ajo y de la cebolla, Rolón. Ah, bueno, yo. Sí. Algunos decires que son muy, muy ingeniosos y al mismo tiempo profundos. Esto le va a gustar a usted, Dorio. 3 seres se pierden inútilmente: el religioso que no hace buen uso de su razón, el rico que no hace circular su dinero, y el enamorado no correspondido. Es extraordinario. Está muy bien eso, sí. Después dice, todo tiene remedio menos la insensatez. Jesús, que forma parte, por cierto, del panteón, diríamos. Del panteón, iba a decir esa palabra, pero me pareció inadecuada, justamente en una religión que dice que no hay más Dios que Dios. Pero, digamos Jesús, que es uno de los profetas, dice según los musulmanes: he curado al ciego, al paralítico y al leproso, solo el insensato no ha tenido remedio para mí. Amaban los árabes del desierto a quienes no se acostaban 2 noches seguidas en el mismo lugar, y detestaban al sedentario. Y allí esta leyenda de la creación que dice que Dios llamó al viento, y del viento creó el beduino. Después tomó la flecha del beduino e hizo el camello. Después creó al asno, y de la inmundicia del asno hizo al hombre sedentario. Se parece, recuerdo a Genghis Khan, que odiaba y no entendía las ciudades. Le parecía que eran lugares espantosos, y le parecía que hacía un gran servicio al mundo destruyéndolas. Y jamás consiguió entender la vida en las ciudades. Mucho se parece también esto, Alejandro, debería decirle al Iskander, en esta recordación que hace usted, digo, a ciertas características también de esa especie que desapareció de la patria acá, que era el gaucho errante, que andaba por ahí y no se detenía justamente, y que tenía el caballo como un emblema de ese era movimiento. También una especie de nave del desierto como el camello. Los árabes también amaban el caballo, pero el caballo para ellos era un lujo. Era un lujo porque desde luego el camello es mucho más rendidor. Hay incluso unas mediciones acerca del rendimiento de un caballo y de un camello, pero no hay punto de comparación. La alimentación que requiere el caballo, los cuidados y el rendimiento son infinitamente más inconvenientes que los del camello.
Los árabes paganos, es decir, aquellos anteriores al Islam, estimaban en mucho la caridad, pero para ellos la caridad era una cualidad caballeresca. Por ejemplo, los tipos con gesto señorial, indiferente, recio, le daban al que pedía, sin pensar si es que ellos mismos no iban a ser pobres al día siguiente. Por ahí mataban 100 camellos para dar una fiesta, invitaban a cualquiera, después al otro día, lona. Daban con... Claro, esta indiferencia, yo creo que es una cualidad caballeresca, esa clase de caridad. Es como la del que juega sin que le tiemble la mano. Después de todo, esto de no movérsele a uno un pelo al despojarse de una fortuna, viene a demostrar ciertas actitudes caballerescas. Por ejemplo, la de no temblar ante los vaivenes de la suerte primero. Y esto es lo más importante, el no tener demasiado apego a los bienes materiales, por una cuestión de coraje, por sobrarle a uno coraje para hacerse de otros bienes. Y justamente porque en esa axiología están antes otras cosas. Pensaba en otro amigo de este programa, que es el muchacho Hércules Cyrano de Bergerac, donde también ejerce esa cualidad con la fortuna que suelen tener los que ejercen ese tipo de costumbres, ¿no? Sí, el renunciamiento desmesurado es este. Es decir, bueno, guárdense todo. Pero estos son renunciamientos que tienen lugar en el campo de los bienes materiales, pero también los bienes espirituales. Renunciamientos supremos incluso. Alguna vez hemos pensado un libro de los que han ido a menos, renunciando de un modo desmesurado a todo. Hay, por supuesto, un estadio superior de eso que usted recordará inmediatamente aquí. A ver. Que es aquel justamente cuando uno renuncia a todo, puede hacer el gesto de decir, por ejemplo, que ha renunciado a todo. El gesto supremo es hacer ese renunciamiento sin que nadie se entere. Y hemos citado aquí al personaje de James Cagney en una película, cuando hace de gángster, un gángster admirado por los muchachos del barrio y condenado a la cámara de gas. Y entonces el cura del lugar le pide que para evitar que los chicos siguieran su camino, finja un temor que no tiene. Y él, que tenía paño de sobra como para aguantársela, lloró y gritó, se hizo el cobarde en la cámara de gas, solamente para que los chicos desengañados siguieran otros rumbos. Pero si hay gestos grandes, ese es el más grande que yo conozco. Sí. Sin embargo, con la aparición del Islam, la caridad se toma un tinte más religioso y también más razonable, por qué no decirlo. Se da en nombre de Dios. Y entonces, dice el Islam, da pero no caigas en la prodigalidad. Los pródigos, dice, son hermanos de Satán. Todos conocemos las 5 columnas del Islam: la fe, la oración, la limosna, el ayuno, la peregrinación. Me gustaría contarles el juicio final imaginado por los musulmanes, que es: parece que los mortales se han de reunir en un gran llano, buscarán en vano un sitio para esconderse de Dios, les martirizará la sed y los ahogará su sudor, y todos irán desnudos. Cuando Mahoma le refería esto a Aisha, su mujer favorita, Aisha, ella preguntó: ¿y también las mujeres? Y dijo Mahoma: estaremos todos tan preocupados en ese momento que nadie se cuidará de lo que el otro haga. Y es verdad que vamos a andar mirando muy... Bueno, yo sé. Mire, porque si está todo perdido, ¿qué va a hacer? Está todo perdido, por lo menos vamos a morir con el smoking puesto. Claro. Dice que se van a presentar los registros de los actos humanos. El creyente ha de recibirlo con la mano derecha, el infiel con la izquierda, y antes de ser admitido en el paraíso, el justo aplacará su sed en un lago y después entrará al paraíso por alguna de las 10 puertas que el paraíso tiene, una de las cuales está siempre abierta, que es la de la misericordia. Es muy poético esto, que haya, me imagino, la puerta de la misericordia, que seguramente dice abierto las 24 horas. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres. Que vos apretás. Ya hemos descrito aquí el universo y los distintos cielos, los cielos un poco terroríficos de los musulmanes. Hemos descrito también las huríes, etcétera. Pero dicen que el pobre entrará allí 500 años antes que el rico. Y quiero terminar con una historia que tiene que ver con este programa. Cierta vez una anciana le preguntó a Mahoma si había viejas en el paraíso.
Y el profeta le contestó, no. Lo cual no está mal. Después explicó, todos recuperaremos nuestra juventud. La resurrección del cuerpo es un asunto capital aquí, porque incluso los cuerpos que hayan sido descuartizados se unirán. Pero no hay viejas en el paraíso de los musulmanes. Y tal vez por eso y por ningún otro motivo sea el paraíso. No andan pidiendo el asiento. Imagínense, No acompañan a las chicas a ningún lado. Al baile. Sí, imagínense, no, es No terrible. empiezan a vigilar a las muchachas, Sí. pelean con una de estas cosas. A los infieles les va a ir muy mal. Algún día hablaremos del infierno musulmán. Baste con decir que se les hará un vestido de fuego. Les arrojarán agua hirviendo desde la cabeza, la cual se licuará con todo lo que hay en su vientre y su piel, y cuando se quejen, los ángeles se burlarán de ellos. Hay en todo esto una impresionante imaginación y poesía. A mí me gusta mucho recorrer cada tanto este mundo del Islam, y particularmente porque es verdad que la palabra es el oro de los árabes, y por más que dicen que el árabe es intraducible y que lo que a nosotros nos parece enfático es en árabe soportable, a Borges no le gustarían las traducciones del Islam y sin embargo le gustaban. Sí. Digo porque Borges hablaba del pudor por los énfasis, denunciaba los énfasis en cada momento. Pero ¿a quién dedicar esta recorrida por ese mundo poético, por esas esculturas que han hecho los árabes con la palabra y con el pensamiento? Naturalmente, Alejandro, la dedicatoria tiene que estar centrada en ese pueblo, en el pueblo de Mahoma, en el pueblo de Alá, en el pueblo que tuvo esos profetas que compartimos, pero pensaba que no solamente la dedicatoria tiene que remitirse a los árabes clásicos, aquellos que iniciaron este camino, sino también a otros árabes, a los pueblos más cercanos históricamente a nosotros, que mucho comparten de las miserias, tragedias y alegrías de los pueblos de América. Pienso sobre todo en esos pueblos árabes condenados durante largo tiempo a que su tierra haya sido expoliada, haya sido robada, haya sido otorgada una y otra vez a sucesivos imperios, y que quizás, según parece ahora, puedan tener algún atisbo de esperanza, porque para ellos, igual que para los pueblos americanos, hay otro tesoro aparte de la palabra, en el que centran justamente buena parte de su identidad, que es la patria, que es esa famosa tierra querida de la que hablan algunas canciones y muchos poemas. Y tierra querida es el tango que para los árabes y para su oro dedicamos hoy.